Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, después de este receso vamos a comenzar con la última de las mesas de este seminario de hoy. Participan, por un lado, Marcos Almeida Cerreda, es profesor de Derecho Administrativo en Santiago de Compostela. Y bueno, su ponencia va a versar sobre cómo podemos usar las tecnologías o la innovación en general para aproximar los servicios sociales al ciudadano. Digamos que su visión va a ser quizá un poco más académica, más teórica, y luego a continuación intervendrá Marta Muñoz, es tesorera en el Ayuntamiento de Toledo, y nos va a comentar pues, bueno, un proyecto que está totalmente puesto en práctica, cómo consiguió digitalizar y automatizar y poner en orden, digamos, muchos procesos de la Tesorería de Toledo y realmente llegar a la conclusión de que es posible hacerlo y de que funciona sin problemas, con todos los miedos que a priori podamos tener en automatizar procesos o en la inteligencia artificial. Intervendrán durante más o menos media hora cada uno de ellos y a continuación pues igualmente abrimos un turno de preguntas. Comienza Marcos. Bueno, muchas gracias, Elena, por la amable presentación. Las primeras palabras son siempre de agradecimiento para mi querido amigo Isaac Martín Delgado, que nos conocemos, no sé si feliz o desgraciadamente, desde hace más de un cuarto de siglo. Cumplimos estos años, ¿no? Y es siempre una alegría volver a la Universidad de Castilla-La Mancha, donde llegué de su mano por primera vez hace casi 25 años para conocer al profesor Ortega, que era y es todo un honor haber compartido los seminarios con él. Y también para agradecer a toda la organización lo bien que nos ha tratado y nos ha recibido y el esfuerzo que supone organizar desde la cátedra todo este tipo de iniciativas, que son muchísimas. Ya entrando en lo que les quiero contar, pues es la unión de un poco de lo que me planteaba Isaac, que son con dos de mis líneas de trabajo actuales. Por un lado, tradicionalmente, en la escuela a la que pertenezco nos dedicamos al mundo local. El profesor Carro es experto en derecho local y los servicios públicos locales. Y yo me he centrado en los servicios públicos sociales. Y la otra línea es la de la inteligencia artificial. De la unión de esas dos cosas sale la ponencia que les quiero presentar hoy. Es decir, qué papel juega la inteligencia artificial en la mejora de la gestión de proximidad de los servicios públicos, en especial de unos que nos tocan a todos, si no ahora, en unos pocos años, como son los servicios sociales. Como decía Elena, muy bien, la primera parte siempre un poquito teórica, para centrarnos un poco en dónde estamos. El pasado debería ser, y digo debería ser, porque en algunos sitios no lo es la digitalización, el giro electrónico que debería haberse dado, ¿no? Teníamos una administración reactiva. Esto es muy importante que lo recuerden. Tenemos o tenemos una administración estilo siglo XIX. El administrado pide y nosotros le concedemos como administración. Actuamos ante la crisis, ante la necesidad. ¿Qué avance supuso la digitalización? Bueno, el acabar con el soporte papel para pasar al soporte electrónico. En el campo social, las fichas sociales, la historia social, y esto hace mayor rapidez, mayor agilidad. Recuerden el interrogante. Yo trabajo con bastantes ayuntamientos de mi comunidad autónoma y esta fase de la digitalización aún no ha llegado, ¿vale? Con lo cual es mucho más difícil pasar a la fase de las cuales yo les voy a hablar. Por eso, si ustedes están trabajando en algunos ayuntamientos, me dirán, muy bien eso que me vas a contar, pero yo es que todavía estoy en la fase previa, no lo tengo digitalizado, yo todavía funciono en papel. Bueno, la fase en la que deberíamos estar es en esa fase donde ya estemos empleando sistemas de inteligencia artificial. ¿Qué significa? Significa que nuestra administración ya no es la administración reactiva, no es la administración que espera a que el ciudadano vaya a pedir para concederle, es la administración que se anticipa
que predice lo que necesita el ciudadano y que se lo da. Y ustedes dirán, uff, qué complicado. No, es algo muy sencillo. Imagínense, estos días Hacienda nos está dando lo que necesitamos, que es el borrador de declaración de la renta. Nos lo envía a casa y ya pretende que pulsemos la confirmación. Las estadísticas dicen, sobre todo con el bono social, el bono eléctrico, las ayudas a la vivienda, la media estatal está en que solo se han gastado en torno al 24 o al 25% de los fondos asignados. ¿Por qué? Porque los ciudadanos que tenían derecho no sabían que tenían derecho y no lo han solicitado. Estábamos en una administración reactiva. Yo publico la norma, como mucho lo saco en nota de prensa, telediario, etcétera, pero la gente realmente no sabe que tiene ese derecho y no lo ejerce. ¿Qué debería hacer una administración con sistemas de inteligencia artificial proactiva? Pues hombre, tan sencillo como mandarnos un correo electrónico, un SMS diciéndole, por favor, usted compruebe que tiene la posibilidad de solicitar esta ayuda. Y esto porque la Administración lo sabe todo de nosotros. Hacienda lo sabe todo, pero Hacienda con la Seguridad Social se interconecta en todas las bases de datos y nos perfilan. Hablaremos de esto también como un posible problema. Pero pueden individuar perfectamente las personas. Y ya, como en el borrador de la declaración de la renta, sería muy sencillo. Pulse aquí si quiere usted presentar su solicitud de bono social del tipo que sea, ¿no? Ese es el modelo de administración que tendríamos que tener y al que tenemos que aspirar, ¿no? Porque es el que realmente pues, reconfigura el estado del bienestar y garantiza el estado del bienestar. Y además libera a nuestros profesionales de gran cantidad de carga de trabajo. Luego lo veremos en el tema de los asistentes sociales, que un asistente social tradicional, un trabajador social tradicional, pasa mucho tiempo haciendo papeles inútiles. Y no dedica su tiempo a la parte importante, que es el trato con la persona, ¿no? Hay muchos defensores de la empatía. Yo no soy particularmente empático con nadie, soy más bien sociopático, pero reconozco que tiene cierta importancia, ¿no? Tampoco me vean como un fanático de la IA. La IA no es la solución a todos los males ni nos lo va a arreglar todo. Pero en la situación en la que vivimos en el mundo local, y lo comentábamos antes con Marta, las carencias, lo difícil que es tener personal, los recursos, supone muchos ahorros. Supone ahorrar dinero en cosas que hoy pueden ser superfluas para destinarlos a cosas realmente necesarias, a atender necesidades reales de los ciudadanos. Claro, esto nos lleva un poquito a ver qué es eso de la inteligencia artificial, pero aquí, para respetar los tiempos, no me voy a parar, porque las definiciones de qué es inteligencia artificial, pues la verdad es que no se han puesto de acuerdo los técnicos. Yo siempre parto de la que usa la Comisión Europea en el Reglamento de Inteligencia Artificial, pero por mera convención. Lo que tenemos actualmente son máquinas reactivas, son máquinas que responden a determinados estímulos externos. En este caso, pues le introducimos información, no aprenden por sí solas, es decir, las hemos programado y ejecutan la programación que tienen. Luego ya tenemos algunas que son un poquito más inteligentes, que son capaces de tomar decisiones elaborándolas a partir de la información que van adquiriendo y de la información que tienen en sus históricos, los famosos datos de entrenamiento. Y ahí tienen los chatbots, ¿no? Que muchos de ustedes pues ya habrán empezado a practicar con ellos. El Gemini, el Claude, etcétera, son de ese segundo tipo, que tienen una memoria limitada. Y luego estaríamos llegando a lo que se llama la teoría de la mente, donde las máquinas son capaces de comprender y reproducir emociones humanas. Este es un punto importante aquí, porque yo creo que en cierta medida ya hay algunas en España que son capaces de alcanzar
esta capacidad. Luego ya, ya queda la ciencia ficción, esperemos, ¿no?, que es la fase Asimov, que es la fase de la autoconciencia, cuando la máquina tome conciencia de sí mismo. Pero en todo caso, en cualquiera de esos estadios, para tener una IA efectiva en cualquier ámbito, en el de los servicios sociales, necesitamos 3 cosas. Un volumen masivo de datos, y ese es un problema que luego veremos que tenemos que afrontar. Una gran velocidad de procesamiento, eso significa un hardware muy potente, y una gran variedad de fuentes de información. Esos son los 3 desafíos que nuestras organizaciones tienen que enfrentar. ¿Qué modelos de sistemas de inteligencia artificial tenemos y podemos emplear? Bueno, tenemos los sistemas tradicionales expertos de toda la vida, ¿no? Tenemos el modelo que toma decisiones predeterminadas. Si pasa esto, haz esto. Servicios sociales, si notas una caída, llama al 112. No tiene mucho que hacer. Realmente hay incluso quien pone en discusión que esto sea un sistema de inteligencia artificial y no un mero sistema de automatización. O en el caso de las personas polimedicadas, que emite alertas si no se ha clicado que se ha tomado la medicación en los momentos adecuados. Luego tenemos sistemas que ya son de lo que se llama el modelo de Machine Learning, que son sistemas basados sobre algoritmos que analizan de forma interactiva datos y realizan predicciones. ¿Para qué nos pueden servir en servicios sociales? Pues, por ejemplo, detectan patrones de soledad no verbalizados. Detectan, y esto es muy importante, en la sociedad en la que vivimos, el deterioro cognitivo de las personas. Por ejemplo, yo tengo un padre y una madre, por suerte todavía vivos. Mi madre tiene un grado de Alzheimer extremo, no se mueve, no habla, no come. Mi padre tiene un grado de Alzheimer incipiente. Si hoy lo trajese aquí y lo sentase a mi lado, ustedes dirían, bueno, su padre está en espléndidas condiciones, responde muy bien, habla muy bien, pero no lo está. No lo está porque tiene otros síntomas que se manifiestan de forma esporádica. Tiene una memoria que le permite recordar los últimos detalles de su infancia, incluso las cosas que hizo ayer, pero tiene otros defectos. Sin embargo, hay ya sistemas que por su tono de voz, su forma de expresarse, la forma de construir las oraciones, indican el porcentaje de riesgo que tiene de padecer. Bueno, yo, haciéndole un poquito de conejillo de indias, he experimentado con alguno de ellos y la mayor parte de ellos han aceptado en el diagnóstico. Algunos, pues por encima del 95% del diagnóstico que hizo en su momento pues el neurólogo, ¿no? También para el tema de la soledad no deseada que va unida al riesgo altísimo de suicidio, ¿vale? Y esto significa que a través de llamadas telefónicas automatizadas para comprobar cómo están las personas se puede determinar quién requiere no solo la llamada, sino que además se avise de que hay un riesgo de que esa persona en un breve periodo de tiempo pueda intentar llevar a cabo un suicidio, ¿no? Después tenemos un pasito más, en sistemas todavía más complejos, de Deep Learning, que estos son esas redes neuronales profundas, estas que ya se escapan completamente a nuestra comprensión, ¿no? Las que son auténticas cajas oscuras. ¿Para qué nos sirven? Nos sirven en medicina, para el análisis de imágenes médicas y la predicción de la probabilidad de aparición de enfermedades. Y sobre todo, que luego le dedicaremos unos minutos, para garantizar la seguridad en el hogar a las personas mayores, pero de forma no intrusiva. Y ahí les pongo otro ejemplo personal. Claro, cuando yo empecé a ver los primeros momentos de mis padres, pues tengo que reconocerles que aunque soy delegado de protección de datos de la Universidad de Santiago de Compostela, lo primero que hice fue instalar cámaras en la casa de mis padres para ver dónde estaban en todo momento, violando todas las normas de protección de datos habidas y por haber. Pero yo quería estar tranquilo.
Hoy, con estos sistemas de Deep Learning, hay formas menos intrusivas de saber que todo va bien. No hace falta tener una cámara vigilando, ¿no? Luego veremos cómo esto permite un mejor equilibrio entre la garantía de la seguridad y la dignidad de la persona. Y el último, digamos, elemento, modelos que tenemos son los agentes inteligentes, que pueden ser meros programas informáticos, software, o también pueden ser autómatas, pueden ser robots, ¿no? Y aquí tenemos, sobre todo, los robots que, guiados por inteligencia artificial, pues gestionan de forma integral el hogar, desde la temperatura, el control de los alimentos en la nevera, etcétera. Le dedicaremos también un minutito porque, junto con los de Deep Learning, son también formas no intrusivas de algún modo, vigilar, controlar el buen funcionamiento de un determinado hogar. Esta era la parte bonita. Es la parte bonita que nos ofrece la ciencia, las posibilidades inmensas que se abren. Y luego tenemos la realidad de nuestro sistema administrativo. Es una realidad que, por ejemplo, el profesor Luis Arroyo conoce muy bien, ¿no? Esta ley de Conway, que en nuestros sistemas, cualquier sistema informático, etcétera, copia la fragmentación organizacional. Es decir, para que un sistema de atención social funcione, tenemos que interconectar todos los datos de la historia social de la persona con todos los datos del sistema de salud, con todos los datos de la dependencia. Porque si no se interconexionan los datos, si no pasamos a un sistema de datos con una visión 360 del ciudadano, no podremos obtener nada útil. Y actualmente lo que tenemos son sistemas fragmentados, sistemas separados. Para poder llegar a tener sistemas de inteligencia artificial verdaderamente útiles, lo primero es un paso puramente administrativo, que es la historia social única. Y aquí, pues algunos recordaréis lo que nos ha costado tener la historia sanitaria única, ¿vale? O tener algo que tan banal como puede ser la tarjeta sanitaria nacional. O sea, hasta hace 4 o 5 años a mí me era más fácil que en Madrid me atendiesen con la tarjeta sanitaria europea que con la tarjeta del Sergas de Galicia. Pues eso es lo que nos pasa aquí, que la fragmentación que tenemos en nuestro Estado autonómico en diferentes organizaciones es algo que juega en contra de todo esto. Y no hablemos cuando introducimos el factor de los servicios públicos locales, porque cada uno también suele tener su propio sistema de ayuda en el hogar, sus propios toma de fuentes, etcétera, ¿no? Por lo tanto, lo que tenemos que tender es a una normalización. Y aquí no me entiendan mal. No es que yo abogue por la centralización, no es que lo tenga que hacer todo el Estado, no. Como bien exponía esta mañana el profesor Tornos, lo que hay que hacer es colaborar de forma coordinada. Todos tomamos los datos de la misma manera. Todos colocamos los datos en repositorios accesibles para todos, de forma que esa visión 360 la podamos lograr, ¿no? Coordinándonos de forma voluntaria. Y a partir de ahí sí, cuando tenemos los datos, podemos empezar a implementar los sistemas de inteligencia artificial. Y hay varios modelos. Para mí son modelos sucesivos. Son fases que tenemos que atravesar. La primera es la fase burocrática, que es la automatización. Convertir los procesos que hoy son manuales en gran parte en automáticos. Aquí ganamos pues, seguridad jurídica. Yo tengo múltiples disputas con algunos colegas del STEM, del Seminario de Teoría y Método, sobre el tema de los sesgos. Se dice que las máquinas, que los sistemas de IA tienen muchos sesgos. Pues miren ustedes, en mi opinión,
Las máquinas son mucho más imparciales que las personas. Una opinión que comparten también, sobre todo, la doctrina americana. Y eso que yo, ya les digo, no soy muy proamericano, yo soy filoitaliano hasta la médula, pero hay que reconocer que ahí tienen razón. Es decir, ellos han estudiado, por ejemplo, cosas tan banales, o nos pueden parecer tan banales, como la toma de decisiones sobre la libertad bajo fianza, antes y después de comer el juez. Antes de comer no le da la libertad bajo fianza ni al tato. Después de comer, con el estómago lleno, feliz, se siente magnánimo y comienza a concederlas. La ratio pasaba de un 30 y pico % a un 60 y pico %, duplicaba. Eso es un sesgo que ni siquiera es un sesgo ideológico, étnico, de ningún tipo. Es un sesgo meramente emocional. Me siento más empático, empatizo más porque me encuentro bien. A un sistema de automatización eso no le va a pasar. No se va a encontrar más feliz o menos feliz porque esté mejor o peor enchufado a la corriente. O funciona o no funciona, pero no va a ser más o menos feliz funcionando. Si hemos superado esa fase burocrática, podemos pasar a la siguiente, el modelo gerencial, donde nuestro objetivo ya es escalar, es conseguir productividad y eficiencia. Es llevar a la práctica esa frase que nos han repetido tantas veces, hacer más con menos. ¿Por qué? Porque aquí, como veremos en alguno de los ejemplos prácticos, con menos recursos personales destinados a la burocracia, tramitamos más expedientes, optimizamos los recursos que tenemos. Sobre todo, optimizamos los recursos humanos, que es otro de los miedos, ¿no? Las máquinas van a acabar con los puestos de trabajo. No. Lo que van a hacer es obligarnos a reconvertirnos. No a haber tanta gente picando datos. No a haber tantos asistentes sociales o trabajadores sociales dedicados a rellenar larguísimos expedientes y larguísimos cuestionarios. Van a tener que hacer otras cosas propias de su profesión. Y ya la fase final, que esta todavía no ha llegado, pero que pronto esperemos que sea así, donde los humanos nos convirtamos simplemente en directores de orquesta. Es decir, donde todo el trabajo realmente sea realizado de forma automática por los sistemas de IA y se logren economías de escala, planificaciones globales a nivel territorial, a nivel de integración social. Es decir, somos como los grandes supervisores de que todo funciona. Supervisores globales y supervisores individuales, porque otra de los criterios es comprobar caso por caso que la resolución ha sido adecuada, como hacemos muchas veces estadísticamente. ¿Cuál es el camino para llegar a esa administración inteligente? Pues lo que les acabo de comentar, ¿no? Primero, digitalizar al 100%. Aquí hay que superar la resistencia al cambio. Que a veces, cuando me dirijo a mis alumnos que tienen menos años que ustedes, pues me miran con cara de ¿qué dice este señor? Claro, pero hace no mucho, cuando yo entré como secretario del Departamento de Derecho Público y Teoría del Estado, tenía un administrativo que no usaba ordenadores. Él solo usaba máquina de escribir. Y de ahí nos la peamos hasta que se jubiló. A ver si me deja seguir viendo. Bueno, sí, María. Mientras tanto, les voy comentando. Se han desarrollado dos... A ver, vamos para atrás. Dos tipos de sesgos, ¿no? El de aversión tecnológica y el sesgo de dependencia tecnológica. Hay gente que nunca, en mi universidad, quiere usar los sistemas de IA. Hay que convencerlos de que tienen que usarlos. Y hay gente que se echa de brazos a los sistemas de IA.
eso tiene un riesgo también. Y aquí les cuento otra anécdota personal. Lo comentaba ayer con el profesor Martín Delgado. En mi ayuntamiento, uno de Galicia, que no les diré cuál, intenté pedir un certificado de empadronamiento vía digital. No funcionaba, ni FNMT, ni DNI, ni nada. Por lo tanto, me personé en las oficinas del municipio, provisto de mi documento nacional de identidad, y pido el certificado de empadronamiento. A lo cual me contesta la funcionaria: lo siento, pero no se lo puedo dar. Bueno, me habrán dado de baja por algún problema, y me dice: no, es que está usted fallecido. Y digo: espere, a ver, me pellizco, digo: estoy vivo, ¿vale? Esta es mi cara de identidad, yo soy esta es mi dirección. No hubo manera. La señora se negó en redondo, hasta que me puse pesado y llegó el jefe de servicio. Y el jefe de servicio se puso colorado y dijo: sí, no sé, parece vivo, emítale el certificado. Claro, tenemos que desarrollar una conciencia crítica como gestores de las máquinas, ¿no? No podemos ser tampoco completamente dependientes, ¿no? La segunda fase es que hay que empezar a sustituir los sistemas que tenemos obsoletos, porque la IA se ha ido colando y mucha de ella ya no responde a los estándares que necesitamos, ¿no? Eso es un tema que necesitaría mucho desarrollo, pero que ahora voy a pasar por encima, ¿no? Lo que quiero destacarles aquí es pues, nuestro rol, ¿no? Es el de intervenir, vigilar, supervisar. O sea, nosotros tenemos que hacer dos cosas: validar el algoritmo, el sistema de inteligencia artificial, y aquí unos dirán que es una norma, otros dirán que no. Para mí es no una norma, sino la traducción matemática de una norma, pero que requiere un control y una supervisión jurídica. Y luego también validar los resultados. Y no uno a uno. Luego ya podrán ver que hay resultados que no se deben validar, porque van de por sí, otros sí. Por ejemplo, los que son de ejercicio de potestad reglada no necesitan validación humana. Aquellos que impliquen conceptos jurídicos indeterminados o potestades discrecionales sí pueden necesitar una validación humana. Bien, con esto, para ir respetando el tiempo, les voy a poner solo casos, ¿no? Y para que no se me enfade ninguno de mi tierra, como ven, los he cogido de todas partes menos de Galicia, ¿eh? Por ejemplo, en Cataluña, y su sistema de entrevista aumentada, que a mí me ha parecido algo fantástico. Tenían 300.000 expedientes allí, amontonados. Es porque cuando ustedes piden una prestación, y ya a partir de la dualidad que hay muy discutible entre el sistema de dependencia y el sistema de discapacidad, pero bueno, que hay que pasar varias entrevistas para que a uno le den y le reconozcan una discapacidad y un grado de dependencia. La mayor parte del tiempo, el técnico se lo pasa rellenando casillas, escribiendo, pero realmente no interactúa con la persona. ¿Qué hace este programa? Este programa transcribe toda la entrevista. O sea, el técnico ya no toma ninguna nota. No solo transcribe la entrevista en lenguaje humano natural, la transcribe también en ese estándar que ven ustedes, el SNOMED. Es decir, saca las palabras clave de un diccionario de salud para que sea interoperable con todas las otras fuentes. Y luego, además, hace un prediagnóstico de la situación de necesidad. Y además, calcula las posibilidades de concesión que tiene esa persona en concreto de obtener una prestación. O sea, y tiene otra ventaja que a mí me parece, vamos, de un avance brutal. Tiene integrado un modelo que se llama Sentinel, que vigila la calidad y la caducidad de los datos. Si tomamos datos muy antiguos, y muy antiguos en temas de servicios sociales pueden ser 2 o 3 años, hay mayor posibilidad de errores, de sesgos, etc.
este sistema automáticamente va eliminando los datos antiguos para sustituirlos por datos modernos, con lo cual mantiene siempre una altísima calidad en la predictibilidad, ¿no? No sé en qué grado están con esos 300.000, pero lo último que han publicado es que están procesando 6.000 entrevistas diarias. Así que hagan las cuentas. Y no han incrementado la plantilla de personal, que estaba en torno a las 100 y pico personas. O sea, esto supone un salto enorme. Imagínense esto en un ayuntamiento de las dimensiones de los suyos. Es decir, con una persona dedicada a esto, son capaces de dejar a cero la lista de personas por atender. Hay otros modelos, como por ejemplo el de Canarias, que usa lo que se llaman píldoras tecnológicas. Canarias estaba en una situación también un poco complicada, con 45.000 expedientes de discapacidad dependencia pendientes, y han utilizado algo que es, yo creo que esencial en el Estado social y democrático de derecho, que es el realizar un triaje. Porque desgraciadamente en el sistema administrativo sigue rigiendo la ley de Jordana de Pozas, la ley de la cola. El primero en la cola es el primero en ser atendido. Oiga, no es así. Porque el primero puede tener, como podía tener mi padre hace unos años, unas expectativas de desarrollo de la enfermedad de 5, 6, 7 años, y otra persona que se presenta mucho más tarde puede ser que fallezca en 6 meses y necesite la ayuda urgentemente ya. Entonces ellos han desarrollado un sistema para llegar a las listas cero, pero no llegar a las listas cero solo numéricamente, como parece que es el caso catalán, sino que hacen un triaje, es decir, priorizan a aquellos que tienen un mayor riesgo. Sobre todo se han fijado en la alta vulnerabilidad y un tipo concreto de enfermedad, la ELA. Estos van por la vía hiperrápida y los demás van por la tramitación estándar, que es, como dicen las leyes de procedimiento administrativo, por orden de despacho. Además, este triaje previo ha conseguido otra cosa, porque une ciertos elementos del modelo catalán, ¿no? Que no me detengo a explicar. Ellos lo que han hecho es reducir el número de entrevistas necesario a 2, de 2 a 1, porque la primera los datos los toman de sus propios sistemas. Entonces, cuando van a hacer la segunda, el operador, el trabajador social, el asistente social, se centra ya solo en verificar determinadas cuestiones, porque todo lo demás ya ha sido comprobado por el sistema de inteligencia artificial. Otro modelo, otro ejemplo, en este caso en el País Vasco. Aquí con llamadas telefónicas a determinadas personas inscritas en el programa, pues hacen lo que les comentaba antes, detectan cómo se encuentran, cuál es su estado de soledad, pues sobre todo personas mayores o personas que han tenido antecedentes de suicidio y ven pues cómo están. Y las personas mayores también, si tienen enfermedades mentales, cómo evolucionan, con una efectividad muy alta. Y además es un modelo que para mí presenta otra ventaja técnica increíble. No importa la lengua en la que se le hable. Esto, claro, dicho en Castilla-La Mancha, pues a ustedes les parecerá que es un poco irrelevante, pero para mí, que soy gallego hablante, en mi casa solo hablo gallego, parece mentira, pero mi voz es distinta en gallego que en castellano y me expreso de forma distinta en gallego que en castellano. Este sistema da igual la lengua en la que le hable la persona. Es capaz de distinguir en las dos lenguas las inflexiones, los puntos que detectan las emergencias, que detectan cuándo actuar, ¿no? O sea, fíjense la capacidad que tiene el sistema de inteligencia artificial de superar la barrera lingüística, ¿no?
Luego tenemos un modelo que es el modelo de Benidorm, que este es el que le decía yo cuando antes les comentaba, que es el que garantiza menor intrusión, ¿no? ¿Qué es lo que hace este modelo? Este modelo usa el Internet de las cosas. Aquí le llamamos Internet de las personas, pero realmente son las cosas las que están conectadas. ¿Qué está conectado? La calefacción, el agua, la luz, etcétera. Entonces, sin cámaras, monitorizando cuántas veces se abre el frigorífico al día, a qué horas se abre el frigorífico al día, pues sabemos pues, que esa persona está haciendo una vida normal. Cuántas veces se enciende y apaga la luz de la sala, de su dormitorio. Fíjense, porque es un ejemplo pequeño. Hubo 133 alarmas reales, donde había algún problemilla pequeño. Pero en 20 había un problemón. O sea, salvaron 20 vidas. Y eso simplemente con un sistema de IA que procesaba todos esos datos de domótica de una casa. Sin cámaras, sin nada de nada. Se detectaron, por ejemplo, en una de esas 20, caídas. Habrán oído ustedes en los telediarios. Se ha encontrado el cadáver de que se cayó y nadie lo oyó. Bueno, pues eso se puede evitar con un sistema como este, que con un coste muy pequeño es escalable. Ellos calculan que con lo que han invertido serían capaces de dar servicios hasta 2 millones de personas. Y ahí nos lleva un poco a los desafíos estratégicos. Bueno, claro, la escala. Y ustedes que trabajan en pequeños ayuntamientos, claro, la brecha tecnológica entre ser muy pequeño y muy grande. Y aquí pues está el trabajo de las administraciones autonómicas y de las administraciones intermedias de la provincia, de canalizarlo. El tema que comentamos antes, de las islas tecnológicas. Si yo creo un sistema, no lo creo para mí. Esto ya lo analizaba el profesor Martín Delgado. Los repositorios, o sea, hay que compartir, hay que colaborar. Si yo creo un buen sistema como estos, de los cuales hablo, no lo guardo y lo encierro en una caja. Lo pongo en un repositorio para que todo aquel que pueda o quiera lo utilice. Y lo dice la ley, con o sin coste, es decir, gratis o compartiendo los costes de desarrollo. Y finalmente, para terminar, lo que también creo que tenemos que tener siempre en cuenta, ¿no?, es un poco la perspectiva ética del empleo de todas estas cuestiones. Y aquí es donde, por ejemplo, yo reconozco, mea culpa, el tema de cómo tratar a las personas mayores. La privacidad versus la infantilización. Porque yo tiendo ahora a ver a mis padres igual que a mi hijo de 13 años, mi terrorista de 13 años. Es que los padres, las personas mayores, tienen derecho a caer. O sea, tienen el derecho a que la inteligencia artificial no avise a nadie si se caen. Esto se puede configurar así. O sea, todos queremos saber si les pasa algo, pero ellos pueden querer que nosotros no lo sepamos. Entonces, hay sistemas de inteligencia artificial que se pueden programar con esa condición y el propio usuario que está siendo supervisado puede, de algún modo, paralizar el flujo. Esto se trata de evitar algo que hemos leído quizás todos cuando teníamos menos años, ¿no?, evitar el hogar panóptico, donde uno en su propia casa se siente completamente vigilado e inhibido, porque saben todo lo que hago. Bueno, vale, saben todo lo que hago, pero estoy en condiciones de parar la transmisión de esos datos. Si yo considero, bueno, me he caído, pero no me he hecho nada, esa información no sale de aquí, ¿no? Sí que hay que tener en cuenta los sesgos, las alucinaciones que tienen los sistemas de inteligencia artificial. Yo les dije que no eran peores que los humanos. Son como los humanos, también los tienen. Por lo tanto, es algo que tenemos que estar permanentemente perfeccionando y buscándolos. Está el principio de la supervisión humana, pero como les decía, no en todo, solo en aquellas decisiones de naturaleza discrecional o con conceptos jurídicos indeterminados, donde la máquina debe ser propositiva, hace propuestas de resolución y luego el humano toma la decisión. ¿Cuándo?
Bueno, pues cuando incida sobre derechos, sobre todo sobre derechos fundamentales, la vida, la libertad, etcétera. Ahí necesariamente vamos a tener una decisión humana. Cuando incide sobre otras cuestiones menores, pues a lo mejor podemos dejar que la máquina actúe sola. Piensen ustedes que se detecta un consumo irregular de electricidad, un consumo irregular de agua y que la máquina la corta para prevenir daños. ¿Tiene que supervisarlo el humano? No. ¿Que el consumo era regular porque estaba regando el jardín y quería la persona mayor regar el jardín 4 veces al día? Pues tan sencillo como volver a reactivar manualmente el sistema, ¿no? Ahí no tiene que ir un funcionario a comprobar que todo está bien, ¿no? Bien. Y estas son las reflexiones que, en esencia, quería compartir con ustedes, creo que más o menos dentro del espacio. Muy bien, muchas gracias, Marta. Continúa Marta Muñoz, ya dije que era tesorera del Ayuntamiento de Toledo, puso en marcha un proyecto para mejorar la gestión de los tributos en su ayuntamiento a través de las tecnologías, que en su momento ganó un premio a la excelencia y mejora de calidad de los servicios otorgado por la Junta, y es lo que nos viene a contar hoy, cómo con este método ha conseguido mejorar la gestión de la tesorería en Toledo. Gracias, Marta. Bueno, ante todo, me reitero en todo lo que dice todo el mundo, que muchas gracias por invitarme, porque yo aquí me siento una intrusa, ya que todo el mundo viene del ámbito académico y universitario, y bueno, también el compañero, aunque viene del mundo universitario, está en el mundo real, yo estoy, entenderme, o sea, está ahí en la realidad de la universidad, pero estamos en la mina, ¿no? Como muchos de las personas que me están escuchando. La parte que yo voy a comentar un poco, en el tiempo que tengo, que es bastante reducido, simplemente es fruto de una insatisfacción. Cuando ejerces tu trabajo, te ves llevado por la vorágine del día a día y te das cuenta de un montón de cosas que no te gustan como estás, y además que el tiempo y la tecnología y lo que se hace por ahí, tú ves que tienes un municipio que estás a cargo de un sitio que se está quedando en Belén con los pastores. Me podéis permitir la expresión coloquial. A mí me llevaban los demonios, pero para poder hacer algo en un municipio necesitas gente que no tiene, dinero que no tiene y apoyo que una tesorería no tiene, porque siempre hay apoyo político en arreglar una calle que desde luego es la que le molesta al ciudadano y no en que el ciudadano pague mejor sus impuestos, lo cual normalmente a los políticos le produce un poco de urticaria, porque eso es una palabrota y no se habla de impuestos. Entonces, estábamos muy enfadados con la situación que teníamos y decidimos que había que hacer algo. Cogimos una subvención europea que sobró y la cogimos, lo cual le agradezco a Europa, y empezamos un proyecto. Para que un ayuntamiento del tamaño que tiene Toledo, que es pequeño, para abordar un proyecto grande, pasa porque necesitamos una empresa o colaboradores técnicos que desarrollen determinados aspectos, porque yo soy tesorera y yo no soy informática, entonces necesitas asociarte con entidades bancarias, que son fundamentales, las entidades financieras, y con una empresa de software para poder implementar bastantes medidas. Y luego, pues un poco de valentía y de tirar para adelante. ¿Qué es lo que hicimos? En primer paso, miramos para adentro. ¿Qué hacemos mal? Hacemos mal muchísimas cosas. La burocracia nace para tratar a todo el mundo por igual. Yo digo, yo trato a todos mis contribuyentes igual de mal. Entonces, en ese aspecto de la burocracia, lo que hay que intentar es que por lo menos sea rápido. Y para eso hay que normalizar. Normalizar implica utilizar modelos que sean fáciles. Utilizamos modelos normalizados de ingresos para trabajar dentro y fuera, lo que técnicamente es usar cuadernos bancarios. Fichero, todo por fichero, no hay nada manual, todo por fichero, absolutamente todo. Se tienen los datos, se tratan masivamente, se pueden obtener resultados masivos. Si se trabaja manualmente, se trabaja con datos individuales y es imposible producir resultados masivos.
El resultado material de utilizar ficheros en una tesorería local en Toledo supuso casi la desaparición de un puesto de trabajo de auxiliar. Que alguna gente me dirá, joder, bueno, de hecho me lo dijeron, pero es dinero, es bastante dinero que se pudo ahorrar y se pudo destinar a otras cosas. También, ¿qué se hizo? Pues en ese momento se plantea el uso masivo de información en la web. El Toledo abierto, ¿no? Intentar que haya la mayor posibilidad de datos fuera, pero son datos que no hay posibilidad ninguna de extraer nada, porque son PDF, porque no son datos útiles. Entonces, lo que hicimos es un esfuerzo muy grande en proporcionar datos para que se pudieran extraer información de ellas. Este es un proyecto que aún sigue en camino para poder normalizar tanto lo que hacemos dentro como lo que se muestra fuera. Otra cosa importante es la unicidad de programa informático con la que se trabaja. Los ingresos venían, uno lo hacía la policía, ingresaba en una cuenta, los de la hora van a otra cuenta, los de los parking a otra cuenta, los de los tributos a otro. Era prácticamente imposible ofrecer una información homogénea ni ofrecer a los contribuyentes una forma de pagar única. Lo que hicimos fue unificar todo en un solo programa y articular las formas de pago de forma sencilla y fáciles. Todo entra por el mismo cauce y todo se paga por el mismo cauce, de manera que nos permite controlar la información. Ya sabéis, todos los que estamos en municipios, que tenemos muchísimas figuras tributarias, porque, como han comentado, nosotros tenemos superávit, los ayuntamientos, pero a base de aplicar unas normas fiscales que nos llevan constantemente a tener la sensación de que no tenemos dinero. Tenemos dinero, pero no podemos usarlo. Y tenemos la sensación constante de no tener dinero y una presión, digamos, bastante intensa, sobre todo pues yo que soy la tesorera, para buscar formas de financiación, que nos ha hecho inventarnos hasta la tasa esta del autobús turístico que nos hemos inventado aquí en Toledo y que ha provocado 2.200.000 euros, de lo cual estoy muy contenta. También entra por un único sistema de información, va por código de barra y la información es diaria, por lo cual con una seguridad y una trazabilidad tremenda. Pues visto esto, lo primero fue hablar con entidades financieras, ayuntamientos pequeños. Hay que hablar con las entidades financieras y buscar a alguien que te normalice la tesorería. Y una vez que tienes una entidad financiera que te normalice, puedes utilizar cuaderno 60, chino esto, el cuaderno 43, determinados modelos bancarios normalizados que agilizan mucho la gestión. Otra cosa fundamental que a mí me llevaba a los demonios es que el señor y yo tengo que pagar. Pero vamos a ponérselo fácil, pobre criatura, si es que para pagar a Peregrina por 3 bancos, no puede ser. O sea, para pagar no puede ser un penaero. Ya le suelta pagar la plusvalía, que les duele en el alma a todo el mundo pagarla, pero por lo menos que lo haga en 2 minutos. Pues es lo que hicimos, pues intentar facilitar el cobro por tierra, mar y aire. Para lo cual todo el mundo ponía el problema en «ay, es que me da miedo, es que si no entra el ingreso». Mira, vamos a pensar en el ciudadano, no en la seguridad de la Administración. Ya vamos a ver cómo es seguro el pago, pero lo primero que hay que pensar es la Administración. Las entidades locales tenemos una forma fundamental de pago que es la domiciliación, porque tenemos tributos de cobro periódico de notificación colectiva y entonces todos los años se repite y para nosotros domiciliar es fundamental, pero a Europa no le gusta. Las domiciliaciones, la normativa europea no les gustó y las castigó, de manera que puso bastantes problemas en su gestión. Cuando nosotros recibimos las domiciliaciones, tratamos de ponérselo fácil al señor, que domicilie fácil, domicilie por Internet, como quiera, elija el recibo que quiera, elija el recibo que quiera, como más fácil le resulte, por la web, en persona, por teléfono, grabando la conversación, que eso lo tenemos pendiente y ahora todavía no lo hemos desarrollado, lo tengo en cartera. Cuando hay devoluciones de domiciliaciones porque no se puede materializar el pago, hacemos una segunda emisión, es decir, damos como oportunidades, damos recobro. Toda esta incidencia en domiciliaciones es fundamental porque si tú tienes una buena voluntaria,
tendrás una buena ejecutiva porque será poca. La ejecutiva en administración local está muy limitada y está llena de cortapisas y es un problema serio. Si tienes una buena voluntaria, el contribuyente está contento y tú cobras. Por lo cual es la curvatura del círculo. Las domiciliaciones implican que el contribuyente se tiene que enterar y como todo lo hacemos con carta de pago porque no cogemos nada sin carta de pago, es decir, sin que se haya identificado qué es lo que el señor tiene que pagar, para ello el problema se planteaba cómo llegar a la gente. Nosotros mandábamos, como todos los municipios de España, por carta ordinaria esos recibos para que la gente los pagara. Y a mí me daba dolor de corazón ver ese montones de papeles, de cartas devueltas que no se repartían o de gente que no le hacía ni caso. Quitamos el papel, solo lo dejamos en mayores de 65 años que no tenían domiciliados los recibos por la diferencia de personas mayores y el resto SMS al móvil, siempre que no se hubieran opuesto a usar el dato y correo electrónico. El primer año fue un poco shock, esa es la realidad, pero a partir de ahí muchísimo mejor, porque el ayuntamiento se ha ahorrado un dinero que habrá ido, espero, a que os tapen el bache de la puerta de vuestra casa y también ha provocado pues una sensación de rapidez, modernidad y de seguridad. Luego también la posibilidad en la web pusimos de obtener la carta de pago sin identificación, porque aquí estamos con lo de la seguridad que hemos comentado antes. ¡Ay, es que el señor, es que la protección de datos! Yo estoy de la protección de datos hasta las narices, porque a mí me mandan publicidad de todo y yo no puedo dirigirme a un contribuyente para decirle que pague. Llega un momento en donde hay que buscar un equilibrio en la realidad. O sea, yo me tengo que dirigir al señor y si me protesta uno, ya lo pongo yo en una lista negra, no le debemos a mandar nada. Pero hay que intentar poder acceder a la gente y la gente accede al teléfono, que es fundamental hoy día, el teléfono y el correo electrónico, pero el teléfono es fundamental. Por eso mandamos avisos por teléfono, por eso les decimos que su recibo ha sido devuelto por el banco para la gente que se lo ha devuelto, para que pueda hacer una gestión. Intentamos avisar del último día de cobro, todo en una información que damos para que pues se agilice. Y eso pues también provocó una subida involuntaria de muchos impuestos y un aumento de las domiciliaciones. Otra cosa que hicimos fue el metálico lo carga el diablo. Y a mí el dinero en metálico me da sarpullido. Parece ser el defensor del pueblo. Ha dicho que no se puede quitar el metálico porque es una forma de pago, sí. Pero hay que pagar dinero por el manejo de custodia al personal que lo hace. Hay que pagar dinero a las empresas que recogen el metálico de las máquinas expendedoras para que lo lleven al banco. Y tiene un riesgo de robo importante y de que te salga un sinvergüenza dentro de la casa. Por lo cual, todo el mundo paga con Bizum y con la tarjeta. No sé por qué el ayuntamiento tiene que seguir cogiendo metálico. Pero bueno, esto es una guerra que por ahora no la he ganado. Lo voy limitando. ¿Cómo lo hago? Pues pusimos terminales puntos de venta virtuales que se pueda pagar, que los veis en la web Toledo, Tributos Toledo, se puede pagar, pone un apartado naranja, pagar, pues está chupado, ¿eh? Le das a pagar y puedes pagar lo que quieras, hasta los donativos aceptamos. Y lo que no hay posibilidad, porque no hay carta de pago previa, o por ejemplo, estamos en el teatro y tenemos que comprar in situ la entrada, o en el cineclub, o por ejemplo en deportes, que es otra zona complicada de gestionar, pues todo se le ponen terminales, puntos de venta. Que hacemos una exposición y se les da por vender camisetas y bolsas, por Dios, ¿por qué hacéis esto? Que ahora tengo que declarar el IVA, pero lo hacen. Entonces les doy un terminal punto de venta físico que cobra, simplemente cobra. Es decir, es una manera de quitar metálico. ¿Qué más hicimos? Bueno, este es los terminales punto de venta virtuales. Toledo fue el primer ayuntamiento que monta Bizum en el pago de impuestos conectado con el cuaderno 60, es decir, con la posibilidad de seguridad en ese cobro. Toledo, ¿qué es lo que hicimos? Porque como no me dan dinero nunca, pues fuimos la cobaya, les dije a Caixa, que lo puedo decir, ¿no?
a Caixa y a la empresa que nos suministra el software. Venga, nosotros nos ponemos de cobaya, probamos aquí, nos equivocamos aquí, pero no nos cobráis. Y efectivamente fuimos los primeros que tuvimos Bizum Comercio y fue un éxito tremendo, porque le damos salida a pagos pequeños, a las multas, que son un problema en cobrarlas, porque además siempre está la gente muy enfadada, por lo cual ha sido una salida muy importante a un mercado que antes tenía un problema grave para pagar. Cobro a través de máquinas expendedoras. Ahora quieren montar unos cuartos de baño que se cobre, poner una máquina, como las de Atocha, es fácil, que cobre, y ya está, yo lo engancho a una cuenta bancaria del ayuntamiento y no manejamos metálicos. ¿Qué hacemos con la hora? La hora, los que sean residentes en Toledo saben que hace unos años era un penaero. Había que pagar, por ejemplo, la tarjeta de residente haciendo cola. Solamente te permitía metálico. Sacamos un nuevo pliego y ahí cambié pues, todos los medios de pago. Admitimos aplicaciones móviles, apps que te permiten pagar por tarjeta y por aplicación móvil, pago por tarjeta en los propios parquímetros, pago a través del TPV virtual del ayuntamiento. Es decir, abrimos el camino, el abanico, todo lo más posible a todos los medios de pago existentes en el mercado. Pago a través de plataformas. La entrada, pues igual, que si fulanito tenía un espectáculo y que hay que cobrar, pues abrimos una plataforma, hicimos un contrato con plataformas de venta de entradas que gestionan el aforo y a la vez el TPV, es decir, el dinero. El dinero entra a la cuenta municipal, se gestiona el aforo y es una forma rápida y fácil de pagar y de tener entrada. Las transferencias. Pues con todos estos medios de pago aún había gente que se veía negra para pagar. Por ejemplo, cuando no son clientes de entidades colaboradoras del Ayuntamiento de Toledo, tenemos 9, pero hay gente que trabaja con bancos extraños y no tiene cuenta. Y son pagos importantes que no se admiten por tarjeta. Entonces, tenían que hacer una transferencia. Las transferencias son un infierno para un tesorero. El que esté en una tesorería sabe perfectamente que tiene siempre una cuenta con un saldo histórico-artístico de dinero que le ha entrado, que no sabe de dónde demonios le ha entrado. Y eso no puede ser, porque genera problemas de todo tipo. ¿Qué es lo que planteamos? Pues cuentas virtuales, son cuentas interpuestas que le dábamos una codificación para que se pudiera pagar. Pero resulta que el Banco de España dijo que eso era un terror y que ocultaba la identidad y nos lo canceló. Y por ahora estamos trabajando en un sistema que se llama Request to Pay, que es como un Bizum, pero en transferencia, que todavía no lo tengo. Así que estoy en ello. No llevo nada más que 2 años, 3 años ya. El siguiente paso que vimos es simplificar, porque cuando pasamos de digital, que estábamos en digital, a electrónico, surgieron trámites por todos lados. Yo digo, pero si este papel no lo pedíamos, ¿y por qué lo pedimos ahora? No, por seguridad, pero déjate de seguridad, que teníamos 3 pasos que el expediente en papel y acabamos con 10 pasos. Cuando se pasa electrónico, se tiende a complicar todo muchísimo, porque todo el mundo ve una necesidad de algo. Hay que simplificar. Simplificad, por favor. Y otra cosa que a mí me ponía especialmente enferma era la especialización. En el Ayuntamiento de Toledo hay gente que liquida impuestos. Hay gente que recauda impuestos. Yo tengo la gorra de recaudador. Yo soy el que compensa y yo soy el que devuelve. Por lo cual, cuando había un expediente de un recurso en donde había que devolver, liquidar, anular y compensar, intervenían 4 personas y darle una medalla al contribuyente que se enteraba de lo que habíamos hecho, porque era imposible enterarse. ¿Qué es lo que hicimos? Pues con el dinerito que me vino de Europa, unificamos en un solo trámite, con el trauma para los trabajadores municipales, que ahora iba a liquidar, a anular y a devolver, que por poco a alguno no le estalla el cerebro. Pero lo logramos hacer. Y que ahora te mandamos un papel que igual no entiendes, que cabe la posibilidad, que no lo entiendas, en donde lo hacemos todo en una, y te mandamos una carta, no 3. Eso también me gustó a mí mucho. Otra es simplificar el lenguaje. Esto tampoco lo hemos conseguido del todo. ¿Qué es lo que ocurre? Se usa un lenguaje dirigido al abogado que te va a recurrir. ¿No? ¿No nos pasa eso a todos? Evacuar, providenciar. Dios mío, si parece hasta escatológico muchas de las palabras. Yo intenté contratar a alguien en una universidad, hay 2 señores que hacen, una en Barcelona y otra aquí en Madrid, que hacen este tipo de simplificación del lenguaje administrativo sin parecer un cateto de pueblo.
Perdón, lo de pueblo, un cateto, simplemente. Y entonces, porque de ciudad hay unos cuantos, ¿verdad? Somos unos cuantos los catetos de ciudad. Pero no hubo dinero tampoco. Y nosotros hacemos lo que podemos, porque se nos entienda. Siempre pensamos más en el juez que te va a evaluar, en el trupurito personal de hablar correctamente y de escribir mejor aún, que en que el señor lo entienda. Sobre todo cuando mandamos SMS o cartas, yo se las enseño a mis vecinas, señoras mayores. ¿Esto se entiende? Porque es que si no parezco como en la película, una película brasileña que me dedico, yo he tenido niños chicos, me he dedicado durante la pandemia a leer cartas de la Seguridad Social que le mandaban a la gente que llevaba a sus niños al parque, porque no había quien las entendiera. Es verdad, son cartas que te mandan que no se entienden, y las mías, algunas no se entienden. ¿Esto qué es? ¿Que me vas a embargar? Pues sí, básicamente. Que si no pagas te embargo, pues ya está. Pero es cierto que usamos un vocabulario y una serie de palabras que no hay quien entienda. Entonces, sí que hemos hecho un esfuerzo grande, sobre todo en las comunicaciones informales, en procurar que se nos entienda, que no está fácil. Simplificar la documentación. Hombre, me vaya a decir, es que Toledo sigue pidiendo el DNI. Sí, pero no yo. Eso han sido otras áreas. Otras áreas, no se puede pedir DNI. Vamos a dejar ya de pedir papeles que tenemos. Pues una lucha constante. En mi área no la pedimos, salvo en alguna excepción me va a decir, pues tú. Y nos hemos adherido a todas las plataformas posibles para no pedir documentación que podemos tener. Por ejemplo, la plataforma de intermediación nos da datos de familia numerosa y de discapacidad que los utilizamos en las bonificaciones fiscales y así las personas no tienen que traer papeles que no tienen que traer. Y procuramos engancharnos a todas, a tráfico, a catastro, a hacienda, todo, cada vez que veo la posibilidad nos enganchamos. A través de la red SARA, que eso ha sido a través de las comunidades autónomas, la verdad que eso ha mejorado muchísimo, pero hay que engancharse. Pusimos el eje en el ciudadano, es decir, aquí nos volvimos locos con la web, aquí todo por la web, aquí no que no venga nadie, no hombre, no. Esto es un ayuntamiento, aquí tiene que venir, si la señora Manola quiere venir a ver a mi compañero Enrique o a Germán, atención al público que son famosos en la ciudad, pues vienen a verlo, le cuentan sus cosas y le arregla el IBI, la domiciliación, la basura y le paga la multa a su yerno que es un desgraciado. Y ya está. Es decir, nosotros apostamos todo en digital, todo en digital, que se pudiera hacer todo en la máquina. Todo, domiciliar, fraccionar, todo. Pero que si quiere venir a ver a mi Germán o a mi Enrique, allí que le vamos a atender, porque es fundamental que el ayuntamiento siga atendiendo presencialmente a la gente, desde mi punto de vista. Por lo tanto, aquí nos planteamos, ¿qué queremos? Pues nada, ¿qué podemos hacer? Eso fue ya otra. Pues vamos a intentar actuar de oficio cuando se puede. Si viene una resolución de catastro en donde te dice que te varía el valor catastral, anula, devuelve sin que te lo pida. ¿Pero para qué te lo va a pedir si le corresponde? Dáselo. Entonces intentamos actuar de oficio, no pedir lo que se puede obtener. Dar sin solicitud, que esto fue responder de forma inmediata, que en atención al público intentamos que se lo lleve tu puesto. Y en la web todo lo que se pueda y lo que se pueda automatizar, que la automatización dependió de dos cosas, de que realmente se puede automatizar porque no dependa de decisión humana, sino que con los datos que hay se pueda tomar la máquina, haga las cosas y que no tengamos mucho miedo en hacerlo. Y dinero, porque esto vale dinero, que nosotros no tenemos IA, tenemos automatizaciones, que eso también me gusta diferenciarlo. Convertimos lo que pudimos en oficio, lo que pudimos en respuesta automatizada. Para automatizada, pues hicimos sellos de la tesorería y una serie de normas, una norma marco, el que quiera esté interesado, yo dejo mi correo, que me escriban, que yo se lo paso todo. Y una normativa, cuáles iban a ser las actuaciones automatizadas. Ahora mismo tenemos certificados de bienes, certificados de deuda, de estar al corriente, los planes personalizados de pago, que nosotros te cogemos todos los impuestos que tienes que pagar al ayuntamiento todos los años y te los fraccionamos como tú quieras, en 2 meses, en 1 mes, en 10 meses, en lo que quieras. Te lo fraccionamos y te lo damos al momento, una concesión automática. Un fraccionamiento, tanto en voluntaria como en ejecutiva, es automático. La máquina te lo da. Hay una resolución automatizada, porque es que ahí no tiene que decidir nadie nada.
¿Tú quieres fraccionar los domicilios? Pues ya está. La máquina comprueba lo que tiene que comprobar y listo. No hay necesidad de intervenir. La generación de copias auténticas y las notificaciones masivas de los actos de tesorería, que eso fue el secretario, porque hay secretarios que se ponen con esto muy nerviosos, pero aquí en Toledo no se pusieron nerviosos, no hubo ningún problema en hacerlo por sello. ¿Qué es lo que tengo en cartera que no tengo? Porque a mí me gusta diferenciar mucho lo que es verdad y lo que estoy en ello. En los beneficios fiscales hemos conseguido algunos, por ejemplo, algunos que vienen por el fichero MOVE. El fichero de tráfico ya tenemos la información y los damos. Pero aquí nos hemos encontrado con dos problemas. Uno, la protección de datos. Yo puedo acceder a te miro a ti porque tú eras de protección de datos. La familia numerosa, pues resulta que es que me lo tiene que pedir porque no se tiene que oponer a que yo consulte datos. Y entonces, como necesito eso, pues no puedo dárselo del tirón, porque si no yo cruzaba y plum, 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 la máquina es muy lista que lo hacía. Igual me hubiera ocurrido con la discapacidad, pero también es un dato protegido y no puedo consultarlo. Por lo cual aquí ahora me lo tienen que pedir, lo siento, me lo tenéis que pedir y te lo voy a dar para el año que viene y en plazo. Y luego, otro problema que nos encontramos fue la ley. La ley de haciendas locales también con los pastores, que me gusta a mí esa frase. Vamos totalmente desfasada. Una ley antigua que nunca hay tiempo de reformar porque siempre están las comunidades autónomas, yo sé que este es muy de comunidad autónoma, este foro, que tienen mucha necesidad porque la educación y la sanidad se lo come todo. Pero claro, nos vemos con una ley que es que yo ya hay veces que no sé por dónde coge el artículo. Y entre otras, una ley predigital. Entonces, tiene todos los beneficios que contempla, los contempla arrogados. Entonces, ¿yo puedo en ordenanza fiscal llevarla contra la ley? Está feo. Entonces, me veo en muchos casos atada para hacer determinadas actuaciones que serían automatizadas de verdad, que no costaría nada, que la gente se quedaría tan contenta y que no podemos hacer por esas dos razones. Porque ahora mismo sí que tenemos el pero no podemos terminar de automatizarla. ¿Qué más posibilidades? Pues las providencias de apremio, esas las dicto yo. Yo soy la que te digo que te voy a embargar por no pagar. Pues yo para eso no necesitaba, yo no veo eso. ¿Qué voy a ver yo eso? Eso tengo yo una máquina muy lista que dice, no ha pagado, no ha pagado. No está fraccionada, no está suspendida, ¡pum!, providencia de apremio. A ver, eso sí no se puede automatizar. Claro que sí, se puede automatizar perfectamente. Se puede utilizar todas las diligencias de embargo. O sea, el procedimiento ejecutivo es automático, porque, como yo les digo a muchos que me vienen presionando, si es que mi máquina no tiene conocimiento. Una vez que está ahí, es que eso va rodillo, 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 y no hay manera de pararla en la máquina. Y así tiene que ser, porque si no... La cuenta de recaudación, todo lo que supone dación de cuenta se puede dar automatizado. Se parametriza y se puede dar. De hecho, la cuenta de recaudación ya la tengo automatizada, ya va automatizada. La prueba y se contabiliza a través de fichero y a través de sello de órgano. Los pagos duplicados y excesivos los tenemos semiautomatizados porque no funciona bien y no nos fiamos porque hay que controlar a la máquina que lo haga bien. Y bueno, aquí tengo muchas más, las resoluciones de catastro, todo esto está en proyecto, todavía no lo hemos conseguido. Lo que he comentado y que es muy importante es no eliminar la atención presencial. O sea, para mí me parece fundamental en un municipio. Y, bueno, la política de certificados, que hay que intentar ser lo más flexible posible para que se pueda usar telemáticamente las cosas. Entonces, sí que diferencio qué se puede usar con certificado y qué no. Y luego, esta frase que a mí me encanta, porque me gusta mucho la tecnología, aunque yo no la aplico en mi vida, que la visión sin ejecución es simplemente alucinación. Es decir, que aquí hay muchas cosas que se hablan de la IA, de las data, de las legacy, pero después la realidad es que nadie tenemos nada más que vendemos humo. ¿Qué se puede hacer? ¿Cuál es la realidad? Pues la realidad es, yo aquí lo que veo, todas estas aplicaciones existen y cada vez son más asequibles. Yo tengo mucha confianza en la inteligencia artificial en algunas facetas. Por ejemplo, que me lea la escritura, me haría mucha ilusión. Y que leyera la escritura y que esos datos me los trasladara a la máquina. Eso nos ahorraría muchísimo tiempo, quitaría mucho trabajo. Se podría atender mejor a la gente o perseguir el fraude. Es decir, no siempre la IA tiene que significar pérdida de puestos de trabajo, pero sí su transformación.
Y eso es así. Y hay aplicaciones, lo que pasa que para esto se necesita dinero y los municipios pequeños no tienen dinero, los medianos tampoco y los grandes no lo hacen. Así que no sé muy bien en qué va a quedar todo esto. Y por último, bueno, pues comentaros que el uso de datos es súper importante, que los cuadros de mando en todas las aplicaciones son cada vez más esenciales, que la IA hace muchos cuadros de mando que están muy bien. Y, por ejemplo, se puede aplicar cuando tienes responsabilidad en el asesoramiento a las corporaciones, en la elaboración de ordenanzas fiscales. Por ejemplo, Toledo modificamos la ordenanza de la basura a la luz de la ley. Sí que utilizamos muchos datos. Usamos datos del Ministerio de Transformación ¿cómo se llama? Transformación ecológica, vamos. El Ministerio de Transición Ecológica. Sobre basura, utilizamos datos de Diputación y el Consorcio sobre depósito. Todos estos datos fueron esenciales para configurar la discriminación tarifaria entre lo que paga una vivienda, lo que paga un comercio, lo que paga una industria. Poder calcular cuánto la tonelada del turista, cuánto vale o cuánto echa de más un turista sobre un ciudadano que vive en su ciudad, que eso es una realidad, que está medido. Todo el uso de esos datos nos facilitó la elaboración de normas más justas. Y es algo que a mí me apasiona y que me parece importantísimo, porque después del dictamen del TSJ de Madrid, que se ha inventado, con perdón, que hay que publicar el informe sobre los criterios económicos financieros que llevan a la discriminación tarifaria, que eso no viene en ningún lado, que igual es bueno que esté en un Toledo abierto o en un Madrid abierto, pero que en la ley no viene y ha declarado la nulidad de una ordenanza fiscal, de un reglamento, pues el problema que tenemos muchas entidades locales es del uso, sobre todo el acceso a esos datos, su uso y la necesidad de llevarlo al ciudadano, abrir esos datos y esa información. Además, como ahora va a haber muchos jubilados, sobre todo aquí de la Junta, ¿no?, que está muy aburrido, pues puede entretenerse en explorar todos esos datos. Y bueno, aquí no tengo más que comentar y muchas gracias. Muchas gracias a Marta también. No sé si hay alguna persona que quiera hacer alguna intervención, alguna pregunta. Yo, si me permites, Elena, así sí. por interpelación y a la búsqueda de un nuevo puesto de trabajo, como delegado de protección de datos de la USC, no solo he informado favorablemente, es que soy un delegado de protección de datos atípico. Yo me dedico a facilitar que los datos se muevan. Allí se consulta de oficio tanto la familia numerosa como el grado de discapacidad, porque no hay ninguna norma que lo imponga, es decir, ni en la Ley Orgánica de Protección de Datos, en ninguna parte. Yo sé que hay administraciones muy cautelosas que siguen exigiendo el consentimiento expreso porque son datos especialmente protegidos. A mí me exigen que no se opongan, pero claro, tiene que manifestarse la persona. Claro, pero para eso. Lo que puede suceder es que tú, una vez que se la hayas dado, un primer año, claro, pues ejerzan el derecho de oposición a que tú tengas acceso a eso. Pero la primera, no hay ningún problema en que tú accedas y concedas el beneficio. En la USC también había muchas dudas, muchos funcionarios que decían, ay, Dios mío, ¿cómo vamos a mirar eso? Pero es información generada por otra administración pública a la que tenemos acceso a través de las plataformas de ¿Sabe el problema aquí que tenemos? Que como la ley establece que son beneficios rogados, no tengo ley que me ampare a la consulta de oficio. Y entonces ahí le tuve que dar la razón al de protección. Claro, pero es que yo, por ejemplo, eso tampoco lo entiendo así. Dice, son beneficios rogados, pero nada te impide a ti el decirle que tiene derecho a que te lo ruegue. Claro, esto es, tú no puedes emitir de oficio la resolución administrativa que se lo concede. Pero lo que yo os decía antes de la proactividad, sí le puedes decir, mira, este es el borrador, tienes derecho. Si haces clic, te lo doy. El hacer clic es un acto positivo de consentimiento al acceso a todos los datos y es el acto de petición. Solo le has mandado un SMS informativo.
Y a eso tienes derecho, porque antes lo comentabas también, que es otra cosa que se plantea muy a menudo. No puedo acceder al teléfono. No, sí. Todos los datos a los que tú tienes, sus correos electrónicos, los estás usando sin necesidad de consentimiento, porque tú estás en uso de una misión de interés público. Por lo tanto, claro que sí, les pueden mandar todo. Es cierto que después ellos se pueden oponer. Y ahí a mí, por ejemplo, ya me entrarían dudas. Si pueden ejercer el derecho de oposición. Porque, vamos a ver, tú los tienes que embargar. Pues ahí ya se va a enterar, ¿sabes? Pues se lo tengo que notificar. O sea, mutatis mutandis. ¿No puedo emplear tu dirección física para mandarte una...? Sí. Claro, pues puedo emplear también los otros medios. Es decir, yo creo que ahí el derecho de oposición para el ejercicio de potestades públicas no juega. Vamos con una pregunta. ¿Había alguna persona por aquí que... ¿Me escucha? Sí. Vale. Yo, más que una pregunta, era una apreciación. Bueno, en primer lugar, dar la enhorabuena y sobre todo a Marta. A mí me ha encantado la intervención. Yo no sé si está Isa, pero me gustaría que fuera una de nuestras profesoras, sobre todo de tesorería local. O sí, bueno, pues para el próximo módulo. Muchas gracias, me pone coloradito. Creo que Toledo tiene mucho que enseñarnos a las otras provincias y felicitaciones por ser pioneros en eso. También me gustaría, porque lo que le hemos pasado me ha parecido muy significativa y de mucha utilidad. Parecía que la información que se contiene en la presentación, por si la pudiéramos tener accesible nosotros en el campus, porque puede ser que nos pueda llegar a ayudar. En ese sistema que habéis implantado, imagino, a lo mejor es una tontería, al crear esos documentos de pago ya incorporan incluso los pies de recursos, ¿no? Y toda la información tributaria, está todo automatizado y ese pago incluso que se hace a través de la web, imagino que el tributo tendrá un código que va asociado a la partida presupuestaria y todo está... A ver, nosotros generamos códigos de barra. El código de barra es una información que viene dada por una estándar que viene el cuaderno 60. Ese código, ahí viene el tipo de tributo, la emisora y todo. Cuando entra ese dinero, entra directamente y mata el recibo pendiente, solo. Cuando eso va a IBI, al recibo 2026, un número. Ese recibo está conectado a un cargo, que es un RD en contabilidad. Entonces, yo todos los meses cierro y le doy un fichero a contabilidad de la alta RD, cobro, IS, bajas y devoluciones. Y yo cojo esos ficheros que están firmados por sello de órgano y le doy esa información a contabilidad. Contabilidad contabiliza el fichero, que además es bastante fácil porque lo hemos enganchado. Engancharlo no es fácil, pero lo hemos conseguido enganchar, son muchos años trabajando ahí. Y que nada es fácil, ¿sabes? Que esto no es la realidad, es que luego hay que picar. Y ya engancha solo y contabiliza. Y entonces en una mañana tenemos contabilizados todos los ingresos de un mes. Vale, simplemente eso, gracias. ¿Alguna pregunta más? Vale, pues, perdón. María. Gracias. Bueno, no es solo una pregunta, sino probablemente una reflexión, ¿no? En primer lugar, felicitar a los dos ponentes por las maravillosas intervenciones de esta tarde, muy sugerentes todas ellas, ¿no? Voy a dar mi visión de cuál es la situación, aunque le debo decir a Marta que yo no vengo del mundo de la realidad, sino de la universidad, con lo cual probablemente mi visión sea menos interesante y menos intensa, ¿no? Quería plantear dos cosas. La primera, el profesor Marcos Almeida ha hecho una referencia magnífica al proceso que vamos a seguir en la evolución de la Administración con el uso de los medios electrónicos y, finalmente, de la digitalización y de la utilización de soluciones de inteligencia artificial, ¿no? Yo no sé, Marcos, si estamos en el pasado, que es la Administración digitalizada, como has planteado, y vamos al futuro, que será la inteligencia artificial. Ojalá fuese así. A mí me da la sensación de que no hemos sido capaces todavía de conseguir una administración digitalizada. Te pongo un ejemplo personal para que Marta vea que también estoy en la realidad de las cosas.
solicitud de las prestaciones asociadas a la ley de dependencia. Se formaliza la solicitud por escrito en el registro local con la asistencia de los graduados sociales dependientes de la Junta de Comunidades, fecha la que sea, y la persona solicitante, concretamente mi madre, mi suegra y muchas más que lo han hecho, reciben la comunicación de que su solicitud ha llegado al registro de la Administración Pública competente para tramitar y resolver su solicitud a los 6 meses. A los 6 meses. A los 6 meses no se resuelve y notifica. A los 6 meses se le comunica que acaba de llegar la solicitud a la dependencia de la Administración Pública competente. ¿De verdad hemos conseguido una administración digitalizada? ¿Estáis satisfechos? No. Yo sinceramente creo que estamos muy lejos. La brecha a nivel de núcleo rural es una brecha económica, es una brecha digital, es una brecha de género, es una brecha de edad y cualquier otra cosa probablemente sea ciencia ficción, ¿no? Admitiendo que llegaremos al futuro con la utilización de la inteligencia artificial, probablemente hay que rediseñar determinadas instituciones clásicas del derecho administrativo. La responsabilidad patrimonial, tal como la tenemos configurada, ¿nos va a servir? Cuando la prestación sea defectuosa o no, pero termine generando un daño, ¿quién va a responder? La máquina, la administración pública que la programa, la administración pública que la utiliza. Habrá que pensar en rediseñar el régimen jurídico de la responsabilidad patrimonial, incluso, si me apuráis, el régimen jurídico del derecho disciplinario. Y cuando se equivoque y se equivoque de una forma evidente, incluso cometiendo una falta disciplinaria, ¿a quién vamos a imputar el derecho punitivo? ¿A la máquina o a la reserva de humanidad que tenía que haber supervisado? Incluso se me plantean otras incógnitas que creo que pueden ser interesantes, ¿no? ¿De qué manera vamos a apreciar el elemento subjetivo del injusto? Porque hay muchos tipos infractores o disciplinarios que requieren actuar a sabiendas o al menos con negligencia, ¿no? ¿Eso cómo se va a valorar? Cuando el intermediario es una máquina que piensa por nosotros y que decide casi todo, ¿no? Bien, dejo esas cuestiones ahí y ahora voy un poco a la realidad en la que no me encuentro, Marta. Da la sensación de que todos los sistemas que se han automatizado con éxito tienen un afán y una finalidad recaudatoria. Sí. Recaudatoria. Te pongo un ejemplo claro, reciente, y voy yo como ejemplo. Salgo de una sesión de fisioterapia recientemente, he dejado mi coche en una zona de Toledo con vigilancia zona azul, he puesto mi ticket oportuno, primero, sin saber si tengo que pagar porque voy al parquímetro y no se me dice ni siquiera en qué zona estoy. Con lo cual dudo que la tipificación de la infracción sea adecuada. Intento meterme en la aplicación del ayuntamiento para saber en qué zona territorial me encuentro, al efecto de ver si me ampara mi pago como residente, y no encuentro ni la más mínima información. Tercera cuestión, aquello no se gestiona de forma directa, me lo está gestionando un concesionario. Cuando yo detecto que hay un problema que puede generar responsabilidad patrimonial, ¿a quién reclamo? Al ayuntamiento, a la colaboración público-privada. Voy más allá. Salgo del fisio, me he retrasado 7 minutos, no yo, sino el fisio que me machacó lo suficiente. Llego allí y cuando intento pagar la denuncia, porque en definitiva reconozco de forma voluntaria mi responsabilidad y quiero anticipar mi pago, la cancelación de denuncia son 10 euros. Yo puedo pagar por tarjeta. Hasta en 3 ocasiones lo intento. El parquímetro no comunica con mi banco, con lo cual es inviable que yo pueda pagar. Voy en chándal, no llevo ni un solo céntimo en efectivo, no puedo cancelar. Eso desde mi punto de vista es una prestación defectuosa de un servicio público. Sí, normalmente ese lector es del BSCH Sí. y lee todas las tarjetas. Bueno, pues la mía tuya, debe ¿no? ser que es mala. O ese día le anda un trastazo al parquímetro. El caso es que la mía en 3 ocasiones lo intento y que aquello menos no veces. funciona. Bien, en la realidad de las cosas, el proceso de digitalización no ha sido tan efectivo. En la realidad de las cosas tenemos mucho que mejorar en la prestación de los servicios públicos. Y para terminar, el año pasado se aprueba una ley de simplificación, de agilización y de digitalización de la comunidad autónoma y su administración, Ley 4/2025, que introduce un elemento de distorsión que a mí me parece preocupante. Ahora se va a facilitar y se va a permitir que en la tramitación del procedimiento administrativo haya entidades colaboradoras, a lo que estamos acostumbrados a propósito de procedimientos con una vertiente técnico-industrial.
las famosas ECAs, ¿no? Esa ley no establece ninguna limitación y supuestamente personas físicas o jurídicas con determinadas condiciones van a participar en la tramitación de cualquier tipo de procedimiento administrativo. Habrá acceso de datos protegidos. ¿Qué garantías vamos a tener de que esas entidades colaboradoras no desvelan cuestiones que deban desvelar, cómo se van a utilizar nuestros datos, etcétera, etcétera? En fin, dejo estas cuantas cosas que no son una pregunta, ni pretendo ni mucho menos que las resolváis, sino simplemente una reflexión a propósito de este envenenado proceso de automatización en el que estamos metidos. Sí, yo te doy gran parte de la razón. Me refiero que se hace un esfuerzo, o sea, para el Ayuntamiento de Toledo lo único que está automatizado es el área económica al final. Esa es el área, y no sé por qué, la verdad, no sé por qué, porque no, a mí tampoco nos dieron dinero, pero por lo que sea el personal que suele haber en las zonas de Hacienda, pues es más sensible a estos temas, no lo sé. O que tenemos el ejemplo de la Agencia Estatal, la Administración Tributaria, que nos pone un espejo, ¿no? No sé por qué, pero en todos los ayuntamientos puedes observar eso. Siempre es ahí, donde se trabaja con un poquito más de tecnología, un poquito siempre. Yo creo que es por eso, por el ejemplo de la agencia o por la sensibilidad, y que queda mucho camino por andar, pero mucho. Por eso he puesto lo de la visión sin ejecución es pura alucinación. Me refiero que yo te he contado lo que tengo, que son 4 cositas. 4 cositas, ya me gustaría, y que no fallaran los TPV, también me gustaría. Pero es verdad que queda mucho por andar y que hay que ir con cuidadito. Sí que me gusta la reflexión que has hecho, porque hay que ir con cuidado, pero que en gran parte es imparable, es así. Bueno, yo saco también algunas reflexiones y que puedo hacer con tranquilidad, puesto que he sido absuelto de mis pecados durante esta Semana Santa. Uno de ellos fue la creación de la Ley de Inteligencia Artificial de Galicia, donde, entre otras muchas cosas, se dan respuesta a algunas de las cuestiones que planteas. Tema de la responsabilidad. Pues se clarifica, entre comillas, lo que dice la legislación estatal y lo que el Tribunal Constitucional ha dicho que debe ser, que es la responsabilidad objetiva. Es decir, ¿quién paga? La administración que usa el sistema de IA. Y luego ya, lo que tenga que venir, que venga. Que tiene que reclamársela al proveedor porque el proveedor programó mal, que el que entrenó los datos los entrenó mal. Sí, pero eso a mí como ciudadano, para mí es objetivo. A mí me pagas tú, que lo has empleado. ¿Significa que la administración se tenga que comer ese gasto? Pues bueno, habrá que ver qué negocios jurídicos hay detrás de eso. ¿Ha sido esa administración la desarrolladora? ¿La ha desarrollado otra que se la ha prestado? Bueno, eso ya da lugar. Pero bueno, lo que nosotros hemos clarificado ahí es si la Xunta de Galicia usa un sistema de inteligencia artificial, la Xunta de Galicia paga por los daños que ocasione el sistema de inteligencia artificial. Esto, más que por dogmática jurídica, es por transmitir seguridad y tranquilidad a la gente. Para decirle, mire, vamos a implementarlo en muchos ámbitos. No se preocupe, pueden que salgan las cosas mal, pero usted está cubierto. Y podría darte más detalles, pero ya me iría mucho. Pero pasando al otro que dices, lo he vivido en mis propias carnes. Es decir, a mi madre han tardado 3 años, 8 meses y no sé cuántos días en reconocerle la prestación, el grado de dependencia, etcétera. Cuando la llevamos, porque mi padre es un cabezón, como yo, mi madre no hablaba, mi madre no sabía dónde estaba. Hizo las 2 entrevistas y así todo pasaron 3 años para tomar la decisión, cuando pues, cualquier observador objetivo sin ningún tipo de cualificación hubiese dicho, esta señora está muy mal, esta señora no se puede levantar sola, esta señora no hace nada sola. A raíz del marco, que es la ley de inteligencia artificial, la comunidad autónoma ahora mismo está trabajando, y de esa soy culpable y aún no absuelto, de la ley de saúde digital y la ley de servicios sociales digitales, donde vamos a trasladar
jurídicamente estas experiencias, por ejemplo, que os comentaba de Cataluña. Lo de intentar eliminar las dobles entrevistas, lo de coger los datos, unificarlos en una historia social única en Galicia, con lo cual pues ya solo haya una entrevista, lo de que se haga todo a través de terminales en la residencia de la persona y no haya 6 meses para que digan que esté admitido, sino que ya te sale el recibo automáticamente de que se ha admitido la prestación. Entonces, tienes razón. Ahora, pues todavía estamos mal, pero yo creo que en muchos, os hablo de la experiencia de la mía, porque estoy allí, pero yo creo que en muchas otras, me consta que aquí también hay algunos movimientos, por discrepancias que se pueden tener con la Administración del Estado, se está trabajando para que sean una realidad en un corto plazo de tiempo, ¿no? Entonces, bueno, yo también como Marta soy optimista. Yo creo que podremos mejorar incluso antes de lo que pensamos. Bueno, pues es una pena, pero tenemos que dejarlo aquí ya porque nos hemos ido de tiempo. Muchas gracias a los dos ponentes, muchas gracias a las personas que han intervenido.